Buen día a todos. Mi nombre es Armando Guevara. Quiero agradecerle a Apex en Panamá por esta cordial invitación a participar en este Congreso Nacional de Exportación 2020. A continuación, mi presentación va a ser sobre robótica geoespacial aplicada a la agricultura de precisión. Caso concreto de el agave, que es un maguey en México. ¿Qué es GeoAgave? Básicamente es un sistema de agricultura de precisión para el monitoreo, inventario, diagnósticos fitosanitarios de salud, análisis preventivo, predictivo y generación de información accionable para la gerencia agrícola. Detrás de este enunciado, pues hay una serie de preguntas muy concretas y claves que van y son, por lo general, parte del reto histórico de la agricultura en general y sobre todo hoy en día que nos estamos moviendo a la gerencia de la agricultura digital. Surgen una serie de preguntas que a pesar del ámbito digital prevalecen, pero lo que es importante es que en el tiempo, como muchos sistemas que conjugan una serie de múltiples variables, conjugan una serie de ecosistemas, qué sé yo, climatología, meteorología, etcétera, además de un ser viviente que es la planta, pues es un dominio bien complejo de acotar para poder analizar y predecir cuál va a ser el comportamiento. Y esto es lo que en el tiempo, pues los agricultores, los expertos, han venido tratando de hacer a través de los años. El reto histórico, entonces, ¿cómo podemos traer la robótica aérea y la inteligencia artificial para ayudarnos con eso? Inteligencia significa que tenemos que enseñar la máquina, tenemos que enseñar los sistemas a entender una variedad de cosas. Y eso toma tiempo. Pero estas preguntas como qué tipo de cultivo voy a producir, qué voy a requerir de infraestructura, cuáles son los riesgos si pierdo la cosecha, qué cultivos hay alrededor donde yo estoy, cuándo hay problemas de suelo, cómo voy a llevar mi producto al mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son preguntas aún válidas y que un sistema automatizado de robótica aérea con asistencia de inteligencia artificial debe responder. De tal forma que estas premisas de retos en la parte agrícola no son diferentes en la parte del agave. No sé qué tanto conocen ustedes el agave, la región de Tequila, que son de hecho varios estados, son 181 municipios y alrededor de 112.000 kilómetros cuadrados. Es una gran extensión, es una área fascinante que les invito a visitar, ¿verdad? Son los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Guanajuato y Tamaulipas. Como empresa, nosotros venimos tratando de resolver el problema de la gerencia agrícola del agave desde el año 1999. El Consejo Regulador del Tequila fue fundado en el año 1974 y la denominación de origen se establece a finales de los 90 con el CRT, con el propósito de asegurar, así como champán en Francia, ¿verdad? Que el tequila era hecho del agave azul, que cumplía con las condiciones de calidad más estrictas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso usted verá una botella de tequila con el sello del CRT cuando dice también 100% agave azul, etcétera. Eso les da a ustedes un sentido de calidad del producto. Esa es parte de la misión del CRT y nosotros a través de los años hemos trabajado con ellos, educándolos, enseñándoles cómo utilizar imágenes satélite, cómo utilizar sistema de información geográfica, cómo integrar para apoyar a los productores. La realidad agrícola del caso agave en México, pues no es muy distinta, como les comentaba. Hay una variabilidad agronómica, las condiciones de mercado, los riesgos. Lo particular del agave es que es una planta bien costosa y es una planta que tarda entre 5 a 7 años en producir y por ello la pérdida de un agave es una
pérdida de cantidad importante de dinero. Nuestro objetivo es incrementar la eficiencia en la producción, ¿verdad? Reducir los costos, mejorar los ingresos, tanto del cultivador como el que siembra, como el que produce, extrae, por ejemplo, el caso de las tequileras, y todo esto llevar a una mejor gerencia agrícola. No sé qué tanto ustedes conocen el agave. Aquí rápidamente les voy a mostrar un breve video. El agave es como una piña, pero es una piña bien grande. De tal manera que cuando hablamos de cultivos, como el caso de Panamá, de la piña o del arroz o del café, todo esto puede ser llevado a la agricultura de precisión. De tal manera que la problemática que hay detrás del agave como planta es muy similar a todas las demás plantas que ustedes puedan pensar donde se puede implementar un sistema de agricultura de precisión. El tema está la economía de escala, es decir, porque esto cuesta montar, esto cuesta implementar, toma tiempo educarlo para que el sistema cada día se vuelva más inteligente y nos ayude cada día más a utilizarlo para nuestra toma de decisiones. De tal manera que todo este aspecto de ver el ciclo del crecimiento, por ejemplo, entenderlo, que cuando el sistema de inteligencia artificial vea una imagen y diga, ah, caramba, esto es un baldío, o no, mira, estas son plantas jóvenes, o estas son plantas de crecimiento, todo eso toma tiempo en la educación del sistema. Pero ya nosotros tenemos sobre 15 años, ¿verdad? Quizás un poco más, desarrollando esta tecnología de tal manera que creemos que con la conjunción que les acabo de comentar de la robótica espacial, la robótica aérea, el avance de los satélites, etcétera, y la inteligencia artificial, estemos preparados para apoyar, ¿verdad?, la creación de un sistema como GeoGave, que es un sistema que acopla metodologías tradicionales de agropecuarias, agronómicas, de los expertos que se encargan de la parte de salud, etcétera. Ese conocimiento hay que traerlo. Nosotros traemos la tecnología. ¿Cómo está estructurado GeoAgave? GeoAgave está estructurado como un sistema de integración inteligente de datos. Hay datos que provienen de cartografía, geografía, estadísticas, mapas bases, datos de campo, etcétera. Y todo esto se conjuga de una forma integral. La arquitectura de GeoAgave tiene 4 componentes. Tiene un sistema que se llama SICOT, uno que se llama SIGEO, uno que se llama SAGET y otro que se llama SGMDL. Cada uno de estos módulos que están encapsulados, uno se encarga de la recompilación de datos históricos. Nosotros tenemos alrededor de 10 años en el tiempo, mes a mes, de la región de Tequila, por ejemplo, de los 5 estados. Eso todo se lleva y se estructura en un sistema de información geográfica de los cuales se extraen modelos. Hemos desarrollado técnicas muy especializadas espacio-tiempo y ahora estamos acoplando el tema de inteligencia artificial. El propósito es crear una analítica, ¿verdad?, que nos diga qué ha pasado, por qué ha pasado, qué va a pasar y qué podemos hacer para mejorar. Esto es una analítica descriptiva, una analítica de diagnóstico, una analítica predictiva y una analítica prescriptiva, la cual nos va a llevar a una optimización de procesos. Visto de otra manera, todos estos componentes interactúan unos con otros, dándose inteligencia, alimentándose información. La analítica espacio-tiempo alimenta el sistema de inteligencia artificial, las imágenes se estructuran en modelos, y todo esto, ¿verdad?, pues tiene una organización que vamos a ver muy puntualmente. Se empieza por la captura de datos. Se llama capturar datos de arroz, o de piña, o del café, y esto implica todo el ecosistema que conlleva el caso de la piña, el caso del arroz, el caso del café, y en nuestro caso particular del agave, pues tuvimos que traer expertos que conocían el agave, que tenían el conocimiento del porqué de las enfermedades, ¿verdad?, muestrear todo esto para crear, ¿verdad?, estratos de información y luego integrarlos en modelos, ¿verdad?,
que primero nos iban a dar unos modelos básicos para generar luego modelos derivados mucho más complejos, y todo esto se va a alimentar al sistema analítico espacio-tiempo para identificar patrones, tendencias, impactos correlacionales de fenomenología, cómo impacta la humedad el cultivo, cómo impacta el viento y la humedad el cultivo, etcétera, ¿sí? De tal forma que estos modelos se llevan entonces al sistema de inteligencia artificial para lo que nosotros llamamos generación de inteligencia. Y realmente es la generación de información accionable. Dicho esto, entonces ahora veamos, ¿verdad?, cómo todo esto se encapsula. Todo esto se encapsula en un sistema que nosotros llamamos GeoAppliance. Luego, con mucho gusto, vía email o por teléfono, les puedo contestar más preguntas si las tienen. Pero la idea es que esto es totalmente transparente, amigable al usuario, de tal forma que la tecnología del sistema pueda ser rápidamente adaptado. Veamos ahora cómo el sistema de GeoAgave identifica, monitorea, hace el inventario, hace la clasificación automática, autónoma del cultivo y en nuestro caso del agave. Empecemos porque GeoAgave es un sistema multisensorial y así como el inspector de campo tiene ojos, tiene brazos, tiene palas, tiene instrumentos, ¿verdad? Tenemos que habilitar los robots aéreos con todos los sensores necesarios, tanto satelitales como aéreos como terrestres, para ir compilando la información necesaria alrededor del cultivo. Tenemos que ir creando estos procesos de alimentar el sistema de inteligencia artificial, hacer la parte analítica, pero todo esto ya nosotros sabemos cómo hacer. Lo que necesitamos entonces es la experticia, acoplar la experticia de la fenomenología del cultivo en particular, porque el 70%, 80% del sistema ya está construido y se acopla, se adapta en particular a el cultivo que hemos seleccionado, caso nuestro inicial del agave. Y en la medida que va pasando el tiempo, el sistema se va a hacer más inteligente, asombrosamente más inteligente, y nos va a permitir reducir riesgos, ahorrar costos, tener tremendas eficiencias operacionales y obtener nuevos beneficios. De tal manera que utilizando la robótica aérea y los satélites, vamos a poder, por ejemplo, medir, ¿verdad?, y ver con muy alta resolución los cultivos, el detalle de la planta, vamos a poder medir superficie sembrada, utilizando las características, las propiedades pancromáticas, multiespectrales, térmicas, etcétera, del suelo, de la vegetación, del terreno, etcétera, vamos a poder empezar a utilizar la inteligencia artificial para hacer una serie de procesos que hasta cierto punto van a parecer mágicos. Vamos a utilizar la habilidad de la reflectancia de la luz que tienen las plantas y todos los objetos que generan temperatura, etcétera, para clasificarlos y eventualmente hacer todo esto de manera automática. ¿Cómo aplicamos la analítica que se llama de bandas espectrales? Todos los objetos reflejan luz, pero las plantas en particular tienen un reflejo muy concreto que puede ser clasificado y podemos utilizarlo para determinar la salud de la planta, cómo está la planta, el tamaño, una serie de condiciones, ¿verdad?, como pueden ver aquí en estas distintas láminas, que también nos ayudan a generar índices, donde nos pueda decir, oye, la planta está triste, está enferma, le falta agua, le falta fertilizante. Todo esto, ¿verdad?, lo vamos a poder detectar y de una manera automática. Esto lo vienen haciendo manualmente muchos agricultores hoy por hoy, pero ahora con la inteligencia artificial lo vamos a poder automatizar. Aspectos de detección de cambio de tiempo. Detección de cambios en el tiempo para ver qué ha ocurrido con las plantaciones de un año determinado a otro. Podemos ir viendo esto con el propósito, ¿verdad?, de no solamente ver la dinámica del cultivo, sino la dinámica ambiental,
nosotros podemos pasar una película de 10 años de la región de tequila en ciertos sectores y ver cómo han evolucionado en el tiempo. Al punto, ¿verdad?, que podemos identificar automáticamente los cultivos, podemos hacer una forma muy particular de detección, podemos determinar, hacer conteo de las plantas, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Bueno, explotamos, el agave tiene una geometría, topología muy particular, y podemos, de alguna forma, utilizando métodos muy particulares de procesamiento digital de imágenes, hacer algo como lo siguiente. Esta es una imagen de agave, de cultivos de agave, tiene una geometría, una topología muy concreta, identificable, finita, en un dominio muy concreto. Podemos entonces aplicar procesos que nos van a extraer el ruido, qué es lo que no es agave, y luego esto nos permite, ¿verdad?, poder entonces colocarle GPS coordenadas a cada agave, y luego podemos incluso hacer un poco de zoom hacia afuera para ver cómo está la distribución del agave. Con todo esto podemos proceder entonces a clasificar las plantas, incluso podemos ver condiciones de salud, podemos ver el tamaño de la piña, hay características muy particulares, mezcla de térmico con radar de penetración subterránea, portables, que podemos utilizar para, a través del tamaño de la piña, etcétera, etcétera, y otros atributos, poder generar también información respecto al contenido de azúcar y con eso extrapolar al contenido, por ejemplo, de alcohol. Identificar focos de infección, ¿verdad? ¿Dónde está la planta afectada por animales, por hongos? Ahorros en la gerencia agrícola, por ejemplo, cómo vamos a aplicar los fungicidas. En este ejemplo, por ejemplo, nos hemos ahorrado el 35% con respecto a aplicar un fungicida en particular. En este otro nos hemos ahorrado un 50% debido a que nos indica, ¿verdad?, el análisis resultante que está ocurriendo. Podemos generar mapas, cartografías muy particulares para hacer las inspecciones de campo. Podemos hacer también mapas de infraestructura que pueden afectar de alguna manera el cultivo, parece mentira, plantas de industrias que pueden afectarlo. En hecho, podemos generar toda una serie de síntesis de información que es accionable, reportes, imágenes, videos, ¿verdad? Y en el caso particular del agave, nos puede ayudar a la producción del tequila. Por ejemplo, si sé lo que tengo y sé lo que quiero tener, ¿verdad? Entonces puedo yo estimar estadísticamente qué es lo que necesito, cuántas plantas necesito o cuántas plantas necesito proteger. Hacer estadísticas, hacer reportes y con esto, ¿verdad?, no solamente vamos de la gerencia agrícola, sino ahora vamos a la gerencia de la producción. Y yo creo, no sé si ustedes saben, que el maguey, que es la planta madre del agave azul y una serie de variedades de agaves, son utilizadas para hacer también el mezcal. Y hoy por hoy el agave está siendo utilizado, el maguey en genérico, para cosméticos, para medicinas, para diabéticos. Es decir, que el mercado restringido del tequila por denominación en México para el tequila se va a ampliar y se va a mantener restringido también para el mezcal por su origen particular y muy especial que tiene el tequila y el mezcal en México, pero se va a ampliar a nivel internacional, que puede ser una bonita oportunidad para Panamá y los países que quieran tener condiciones o que tienen condiciones adecuadas para sembrar. Si pueden sembrar piña, de seguro pueden sembrar agave y participar en un mercado internacional que se está abriendo. Entonces, con esto concluyo, ¿verdad? El sistema GeoAgave es un sistema flexible, muy confiable, que nos va a ayudar a ahorrar tiempo, minimizar riesgos, reducir costos. Es un sistema de agricultura de precisión que nos va a permitir, en el caso particular del agave, como lo estamos haciendo ahora, hacia futuro, crear un nuevo paradigma en lo que es la agricultura de precisión. Con esto termino. Ahí quedan en pantalla el contactarnos, si así lo desean, nuestros correos, nuestros teléfonos,
en Panamá. Muchas gracias y les deseo un excelente día y que, bueno, en medio de toda esta situación pandémica, cuídense, protéjanse y que estén todos bien. Muchas gracias. Hasta luego.